La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. El Sanedrín quiere prender a Jesús, primera parte. El Divino Maestro continuó hablando a los que le rodeaban palabras justas, sencillas y naturales, pero para aquel que quisiera meditarlas tenían una profundidad insondable, pues estaban llenas de razón, precisión y justicia. Por ello, según el nivel de cada mente, podían penetrar en ellas. Por tal motivo, el sabio entre los sabios iba abriendo poco a poco el entendimiento de aquellos que su mente estaba dormida, donde de esta forma muchos se daban cuenta de la potente luz que les estaba iluminando, y emocionados, cuando el maestro tenía alguna obligación que atender, se comunicaban unos a otros lo que su entendimiento había comprendido de las palabras y enseñanzas que Jesús les presentaba, tan puras y verdaderas como santas, como también comentaban lo que sabían y habían visto con sus propios ojos sobre los prodigios y milagros incontables que el Hijo de Dios hacía en bien de todos los humanos. Con gran alegría ensalzaban al profeta de Nazaret, atestiguando entre ellos que ni en Israel ni en ninguna parte se había conocido a un ser con tanto poder y sabiduría, razonando y reconociendo entre los más justos y puros, de lo que no había lugar a dudas, que Jesús era el Mesías esperado, enviado por el Altísimo para salvarles. Por eso, ante estas reflexiones, aquellas mentes pequeñas o cerradas por falta de enseñanza, poco a poco se iban abriendo paso para penetrar en el misterio espiritual, llegando a vislumbrar la redención del alma que el Maestro les ofrecía, redención que les era imprescindible para ganar la vida eterna. Por ello, ante tantos ejemplos y lecciones de santa perfección que Jesús les presentaba, de una elevación infinita, se daban cuenta de nuevo con toda convicción en aquellos momentos, iluminados por la gracia del Creador, que Jesús era el Mesías, el libertador que venía a salvarles del pecado. Por lo tanto, ante tales razones infalibles, ellos mismos se hacían votos de que debían de seguirle y escucharle con fe ciega, no admitiendo jamás que nadie les confundiera con artimañas y otras versiones de error y mentira, porque lo que hacía Cristo, las enseñanzas que presentaba en bien de todos, como la paz y armonía que sentían cuando estaban junto a Él, jamás nadie lo había hecho, porque nadie tenía el poder, virtud y sabiduría para hacerlo. Y así, con esta convicción santa, aquellas humildes gentes se quedaban junto al Maestro, escuchando absortos aquella su divina palabra llena de luz y vida sin fin. Palabra que iba penetrando en lo profundo de aquellas almas sencillas y nobles, que llenas de ilusión y convicción, sin temor alguno, pregonaban al descubierto que Jesús era el Salvador del mundo, el unigénito, el enviado del Padre. Los príncipes de los sacerdotes y fariseos, al contemplar cómo la mayoría de la muchedumbre que había en el templo se ponía de parte de Jesús, escuchándole con entusiasmo, temieron que arrastrara al pueblo tras de él, e invadidos por la envidia y soberbia, como el temor de perder el sitio que ocupaban en la sinagoga, se reunieron en consejo para deliberar lo que debían de hacer. Mas llevados por la ira satánica, pronto acordaron de nuevo prender a Jesús y acabar con él de una vez, puesto que cuando Jesús estaba en Jerusalén no podían vivir en paz al ver cómo las gentes en masa le iban detrás para escucharle y presenciar los milagros que realizaba, donde muchas veces los escribas y fariseos se mezclaban con la muchedumbre para oír lo que hablaba Jesús, mas no tenían palabras para enfrentarse con él y contradecirle. Por ello se quedaban mudos ante aquellas divinas enseñanzas tan verdaderas y justas, llenas de razón infalible, pero que al mismo tiempo los tenía fuera de quicio, con una turbación que no podían vivir tranquilos, pues estaban en continuo desasosiego, ya que muchas veces habían probado de entrar en polémica con el Maestro, presentándole mentiras y sofismas, pero a pesar de sus mañas y artimañas instigadas por el diablo, siempre habían quedado malparados y derrotados ante el pueblo, donde por tales motivos temían en gran manera que si Jesús continuaba presentando aquella doctrina de luz y poder divino, que todo lo abría y aclaraba con santa precisión, los sacerdotes que gobernaban el templo se daban cuenta que quedarían descubiertas todas sus falsedades y mentiras como pecados que tenían, y entonces el pueblo se apartaría de ellos, perdiendo las ganancias materiales que sacaban de su gobierno, donde
que por todo ello y muchas cosas más, poseídos por el diablo y encendidos con un odio y rencor que les quemaba las entrañas, tal y como habían acordado, enviaron unos cuantos alguaciles con la orden de prender a Jesús. Mas llegando estos donde él estaba y conociendo el Salvador por la gracia de Dios que iban a prenderle, no habiendo todavía llegado su hora, Jesús fue cubierto por el poder del Creador y levantando la mano con sublime potestad, les dijo con voz todopoderosa que quedaron sobrecogidos de gran temor, porque sus pies les quedaron como clavados en el suelo sin poder dar un paso hacia adelante, y los brazos sin fuerzas para usar de esa autoridad, ni aun siquiera pudieron articular palabra, porque el pavor que les invadía les privaba de coordinar su mente, ya que Jesús con gran potestad divina les habló de esta manera: aún es pronto para poder realizar lo que os han mandado. Todavía estaré con vosotros un poco de tiempo, y luego podéis obrar. Entonces yo marcharé al que me ha enviado, y quedaréis huérfanos. Me buscaréis por necesidad, y no me hallaréis, porque donde yo voy, vosotros no podéis llegar. Estas palabras de Jesús son claras para todo cristiano de la era presente, puesto que todavía no había llegado su hora. Quedaba poco tiempo de estar entre los hombres, tal y como les dijo, ya que faltaban pocos meses para llegar la Pascua. Entonces lo podrían prender, como martirizarle y crucificarle durante su cruel y sublime pasión. Mas luego él se marcharía al Padre, y las almas se quedarían huérfanas de su calor, de su sabiduría, de su verdad, de su amor, de su contacto divino. Muchos padecerían y se acordarían de él, pero por no haber abrazado ni cumplido su doctrina, no lo encontrarían aunque lo buscaran, porque Jesús se marcharía al cielo infinito, a la morada de su Padre después de su crucifixión, y allí, a la morada paterna, los que no cumplían su doctrina, los que no le amaban de verdad con su pura mente, nunca podrán llegar. La paz de Dios reina entre todos.